Barkatu entrenamiento berondo amaitu da eta ezin izan dugu adineko egin. Decía que vamos con la rueda de prensa de Ibai Gómez, pediros disculpas, ha terminado tarde. Vamos con Ramón Basaldúa, Bizkai Irratia, zeu hasi, hiru galdera euskeraz. Bai, egunon. Egunon. Bai, eta ezer baino lehen zorionak. Eskerrik asko. Bueno, Ibai, zelan dago zure lezinoa, astuta, taldean sartzeko edo deialdian sartzeko moduan zauz? Bueno, haindik alta eman behar diate, gaur hasinaz dana egiten taldeagaz, eta nik uste dut urrengo astean alta aukiko dela, baina ez dakigu euneko-eunera, ez? Azkenean nire sentsazioak onak dira, baina plaka ez badau perfecto ezin diat eman alta, baina bueno, espero dut urrengo asterako eukitea. Hor zeure lezino horretan edo zeure geldialdi horretan zelan ikusi dozu taldea, eta zelan ikusten duzu entrenatzailearen inguruan sortudan eztabaida bizia, azken egunotan? Bueno, azkenean badakigu futbola horrela dela, ez? Emaitzak ez baira espero dugun modukoa, normalean entrenatzaileaz hitz egiten da, opinio asko egoten diraz, baina ez da nire lana hori, ez? Azkenean guk egin behar duguna da taldean euneko una motea, gauzak ahalik eta hoberen egitea, eta emaitzak ahalik eta hoberen ateratzea. Oraindik badakigu danok taldeak hobetzeko puntu asko daukala, eta horretarako egiten dugu lan egunero. Ibai, eta zuk barrutik zelan ikusten duzu taldea, kaseta esan gure dut? Bueno, badakigu emaitzak ez direla espero dugu modukoan, bilatzen ari garen modukoak, baina taldeak ilusioaz dago, entrenatzen du asko eta ondo, baina futbolean lehenengo mailan gogorra da, guretzat badakigu emaitzak asko hobeak izan behar direla, eta horretarako gauz lan egiten egunero, buelta ematen diogun emaitza horiei. Eskerrik asko, Ibai. Zuri. Bai, egunon, Ibai. Egunon. Aipatu duzu, nik entrenatzailearen lanari buruz zerbait gehiago jakin nuke, zuri iritzia, zalantzan jartzen da beti emaitzen arabera, baina zuke gaizkaritan ondo zagutzen duzu, zuk uste duzu gai dela taldea aurrera ateratzeko, eta bueno, arazo horiek gaindituko dituzuela, bera aurreran dagoela. Ni taldekide bat naiz eta atletik sale bat naiz, eta ni azkenean danok batera lortzea da nire ilusioa, gaudenok lortzea da nire ilusioa, eta horretarako lan egiten dugu. Gaizkak lan gogorra egiten da taldeak emaitza horiei aurkitzeko, eta taldikide moduan eta atletik sale moduan azkenean nahi duguna danok batera ahalik eta arinen buelta motea. Ikusi zaitugu entramendu maileran hor falta botatzen Iñigo Bizenterekin batera, gogo handia izango duzu berriz ere zelaira itzultzeko, eta horrelako jokaldietan faltak ateratzen, gogotsu egon. Igo asko ditut lehenengo salta hori eukitzeko, berriz ere taldearekin neurketa joateko, eta gero ahalik eta gehien jolasteko, ez? Nik uste du jokalari guztiok nahi duguna hori da, talderi lagundu ahalik eta gehien zelaian, eta hori da nire prioritatea bintxe bertan. Eta, uste duzu, azkeneko partidutan batez ere taldeak horren falta izan duela, faltak botatzerakoan, kornarrak ateratzerakoan, erdiak eta onak egitearen falta izan duela? Bueno, azkenean nik uste dut detaile txikiak direla emaitzak futbolean gaur egun, detaile txikietan moten da alde batera edo bestera, eta nik uste dut hor dago klaba, ez dakit kornerrak faltak edo zer falta den, azkenean nik egiten duana da lan egin taldekidean moduan, eta
esaten didaten edo eskatzen didatena ahalik eta hoberen egitea. Vale, eskerrik asko, Ibai. Zuri. Hola Ibai, soy Robert Bassi del Correo, ¿cómo estás? Hola, Antes que hola. nada, felicidades, 31, Sorionak. Muchas gracias. Y la primera es obligatoria. Quería preguntarte cómo estás, cómo va el hombro, si tienes el alta, que nos cuentes un poco cómo está tu situación física ahora mismo. Gracias. Nada, pues bueno, ya sabéis que tuve una fractura de clavícula. Al principio me dijeron que iban a ser 3 meses. Llevo 4 semanas ya con muy buenas sensaciones haciendo prácticamente todo con el grupo, pero sí que es cierto que bueno, que al final, al ser una fractura, pues los médicos están esperando a que la imagen sea perfecta para que no vuelva a recaer. Yo lo entiendo perfectamente. No solo es por sensaciones, hay una imagen ahí en la fractura que está a punto de consolidarse. Y hoy he empezado a hacer absolutamente todo con el grupo. Ahora lo que quiero es coger confianza, porque obviamente la pierdes, ¿no? Pierdes confianza, me refiero en la clavícula. Pierdes la confianza a la hora de caer, chocar, que bueno, que tengo que ir cogiendo y suerte que hoy he empezado ya a hacer y tengo 2 semanas por delante para coger esa confianza y yo creo que la semana que viene me podrán dar el alta. Hola Ibai, Alfonso Ran, Diario As. Bueno, vas a volver en una etapa jorobada, ¿no?, para el equipo, con Gaizka Garitano bastante tocado, contra el Betis se puede jugar el puesto. ¿Tú eres de los que se suma al grupo en su defensa? Yo, sin ninguna duda, que me sumo al grupo en su defensa. Yo soy un jugador del equipo, de la plantilla, y obviamente a mí me gusta que las cosas salgan bien. Luego, pues a largo plazo podremos discutir o no discutir o ser más egoísta a la hora de jugar más o menos, pero sinceramente esto es un deporte colectivo y lo que nos fastidia a todos es que salgan mal las cosas porque los culpables somos todos. Entonces, sin duda que soy defensor de que todos los que estamos sigamos y saquemos y cambiemos esta dinámica de resultados cuanto antes. Opa, Ibai, Egunon, Alberto Negro de Radio Euskadi. ¿Y cómo vivís en la caseta la circunstancia precisamente de que se hable de ese partido del Betis como un auténtico ultimátum para el entrenador? Bueno, eso del ultimátum lo acabo, o sea, quiero decir, nos acabamos de enterar, me acabo de enterar lo que habéis dicho vosotros, o sea, no la palabra ultimátum a nosotros no nos ha dicho nadie que el día del Betis tenga un ultimátum el míster. Nosotros hoy hemos venido a entrenar como venimos la semana pasada, como hace 2, con las mismas ganas de darle la vuelta a la situación y con la misma ilusión de poder ilusionar a la gente con una mejora de resultados, de juego y de que las cosas salgan mucho mejor, que es lo que queremos todos. Ibai, entonces entiendo que vosotros no tenéis la sensación de que el míster se la juega ante el Betis, no vais a jugar con esa presión añadida, ¿no? Nosotros tenemos la sensación de que nos la jugamos todos en el sentido de que el Athletic es un club que se merece estar mucho más arriba y que nosotros somos conscientes de ello, que trabajamos cada día para sacar esos resultados que todos queremos. Y creo que somos conscientes de que este club tiene que estar en Europa cada año o cerca de Europa cada año y estamos peleando para ello. No están saliendo resultados, tal vez el juego habrá 1000 opiniones porque habrá gente que le guste un juego u otro, habrá gente que le guste lo que estamos haciendo o no. Sabemos que tenemos margen de mejora, estamos trabajando para ello y ya te digo que nuestra idea es que los que estamos demos la vuelta a eso y consigamos ir a esos puestos en los que el Athletic se merece estar cada temporada. Alberto, Mundo Deportivo. Kaixo, Ibai. Kaixo. Primero, Sorionak, por tu cumpleaños, me sumo también. Gracias. Oye, ahora que te has hecho un experto en temas estos de nutrición y estas cosas, ¿qué le recomendarías al Athletic ahora para salir de esta situación? No sé, más carbohidratos, más proteínas, algo un poco de manera simbólica, ¿eh? ¿Cuál sería un poco la receta para el menú para poder salir de esta situación? Es que bueno, no me considero nadie para dar ni consejos ni mucho menos. Lo único que lo que tenemos que hacer, que lo he dicho siempre y creo que es la clave de la historia del Athletic, es que nosotros consigamos ilusionar a la gente y con esa ilusión que generamos en la gente ya sabemos que nunca falla y que todos a la vez, eso es el combo perfecto para que lleguen esos resultados. Y obviamente, repito, nosotros ilusionar a la gente es lo principal. Hola Ibai, Robert otra vez.
tú además de jugador, eres entrenador. Bueno, siempre lo has sido y tienes alma de entrenador. Entonces ya sabemos que cuando las cosas van mal, lo primero que se mira son los entrenadores. Acabas de decir que tú quieres que todo el mundo esté juntos y que salga todo el equipo como está ahora de la situación en la que está. Pero como desde el punto de vista personal de entrenador, ¿tú crees que un cambio en el banquillo del Athletic daría otro aire, daría otra cosa al Athletic que necesita? Mira, esto es muy sencillo. Es difícil que entendáis que un jugador como yo, que desde que ha llegado no ha tenido los minutos esperados, quiera que se quede entrenador. Pero sinceramente, cuando se juzga a un entrenador es porque los resultados son malos y los resultados dependen de todos, no solo del entrenador. Entonces, creo que los afectados somos todos los culpables, pero incluso los que estamos lesionados. Aquí al final los que tiramos del carro somos absolutamente todos y obviamente, por mucho que creas o quieras que tienes que jugar más, menos, lo que quieres es que tu equipo vaya lo mejor posible porque te afecta de manera positiva. Lo mismo que de la otra forma te afecta de manera negativa. Esto es un colectivo, si no, jugaríamos a otro deporte, al tenis, y ahí sí que ya podríamos discutir, ¿no? Pero a nivel colectivo, todo lo que vaya generando ilusión, positivismo, nos afecta de manera individual también. Y creo que eso es clave en un deporte colectivo como el nuestro. Ibai, dejando un poquito la cuestión del banquillo, Alberto Negro de Radio Euskadi otra vez, hablando un poco de tu situación personal. El año pasado jugaste muy poco y este año por la lesión obviamente pues tampoco has tenido oportunidades. ¿Ves más caro tu puesto al haberse incorporado, por así decirlo, dos nuevos jugadores de banda como Berenguer, el único fichaje, y Jon Morcillo que ha subido del filial? ¿Ves más cara la posibilidad de jugar? Bueno, más caro está complicado, porque no he jugado mucho desde que he llegado, pero mira, otra de las cosas, al final, cuando traen a Alex es porque el club decide que es, o el entrenador también, ¿no? Todos deciden que es importante para el equipo. ¿Cómo voy a pensar yo no sé, me pasa por la cabeza el pensar no, es que viene Alex, ahora voy a jugar menos, ni mucho menos. Yo lo que voy a hacer al día siguiente es incluso apretar más para intentar ganar esas oportunidades que tantas ganas tengo, no hay más. Estén los que estén, yo creo que la mentalidad de todos es esa, y si la mentalidad de todos es esa, nos hace mejores a cada uno de nosotros. Si yo aprieto, le hago mejor a Alex y viceversa. Ibai, José Ángel Peña, pero otra vez, has dicho que vuestra presión es la de ilusionar al entorno. La verdad es que la cosa está complicada cuando un sector de la afición o de ese entorno, de esa opinión pública, parece no estar muy por la labor de ilusionarse ya casi desde antes de comenzar la temporada. ¿Eso es algo que os preocupa? Bueno, pero al final es lógico. Yo creo que toda la vida ha pasado, ¿no? Cuando no hay resultados, la ilusión que generas es baja. En el fútbol va de resultados. Luego también lo repito, tal vez el juego que se está dando haya mucha gente que no le está gustando y bueno, pues eso se ve reflejado. Ahora se ve mucho más reflejado por el tema de las redes sociales, pero antes también pasaba. Antiguamente pasaba exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer es ilusionar a esa gente, que es la clave, con el juego que nos permita, o que tengamos nosotros, que sabemos que tenemos más de lo que estamos, de lo que nos está saliendo, y con resultados. Y a partir de ahí, por mucho que me hayas dicho, ¿no?, que la gente no está parada por la labor, te aseguro que si los resultados empiezan a salir, la gente se vuelve a generar esa ilusión y la gente otra vez está con nosotros, porque siempre ha pasado, no es solo esta temporada. El fútbol son dinámicas, ha habido años mejores, otros peores, y esto ha sido así. Vamos con la última, Alberto. Eso, vale, aquí estoy. Ibai, hablas eso, que no has podido, o este entrenador no te ha dado mucha bola, como se decía coloquialmente, y más, bueno, te ha llegado la lesión también desde agosto hasta hoy. ¿Cuántas ganas tienes de poder estar sobre el terreno de juego jugando otra vez, vestido rojo y blanco y jugando otra vez? Pues mira, muchas veces me preguntan ¿qué sueño te queda por cumplir?, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, de sueños a corto plazo, y mi primer sueño a corto plazo es de volver a disfrutar de una continuidad en Athletic, de ganarme esa continuidad, porque aquí nadie regala nada y me lo tengo que ganar, y ese es mi próximo sueño a cumplir, el ganar continuidad cada día. Así que fíjate las ganas que tengo de poder cumplir algo así. Venga,
Venga, perfecto. Sorionak, Ibai. Gracias, eskerrik asko.